Hola a todos, mi nombre es Griselda Labate, soy tesista de la carrera de licenciatura en Historia en la Universidad de Quilmes y en este video me gustaría contarles en qué consiste mi trabajo de investigación en proceso. El título de la tesina, lo voy a leer por si se me escapa alguna palabra, es La generación perdida y la primera posguerra estadounidense, cosmovisión en conflicto, una mirada a través de Faulkner, Hemingway y Scott Fitzgerald. Lo que nos proponemos en este trabajo de investigación, junto con mi directora, que es Margarita Pierini, tiene que ver con observar la manera en la cual parte de la llamada generación perdida estadounidense en la década de 1920 expresa a través de un grupo de sus novelas la disconformidad latente que existía a nivel cultural en la sociedad de ese país, en Estados Unidos, en este periodo, considerando a la Primera Guerra Mundial como un factor esencial para explicar ese proceso. Se trata de un trabajo de historia cultural y a la vez es un trabajo interdisciplinario, porque bueno, vamos a trabajar... vamos a partir de la base de que consideramos a las obras literarias como fuentes históricas válidas, por supuesto siempre y cuando sean analizadas con una metodología pertinente. Bueno, entonces, digamos, el objetivo principal va a tener que ver con eso, con poder analizar y observar de qué manera el shock cultural que atravesó a la sociedad estadounidense en la década del 20 es expresada por estas novelas, y a la vez vamos a observar las limitaciones también que estos autores presentaban a la hora de expresar esa disconformidad, digamos, y cómo no plantean una abierta crítica a la sociedad de esa época, sino que, como decía recién, tienen avances y retrocesos en ese sentido. También en cierto sentido son representantes de una visión más tradicional y en función a eso lo que planteamos es que estos autores no han constituido, por lo menos en este periodo, en este recorte que hacemos, que es 1918-1929, no han constituido escritores que se presenten como representantes, para la redundancia, de literatura de denuncia. No llegan a ser literatura de denuncia, bueno, en el trabajo explicamos por qué. Bien, en cuanto a las fuentes que vamos a trabajar, como decía hace un rato, son obras literarias. Vamos a trabajar esencialmente 3 novelas escritas en este periodo por 3 escritores que, como decía hace un ratito, formaban parte de lo que se conoce como la generación perdida. Cuando hablamos de la generación perdida nos referimos a un grupo de escritores estadounidenses que desarrollaron parte de su obra en la década de 1920 y que compartieron, por supuesto, un horizonte en común. No solo experiencias vitales similares, en el caso de nuestros autores, que ahora los vamos a especificar, experiencias vinculadas directamente con la Primera Guerra Mundial, sino que también, bueno, vivieron entre Estados Unidos y Francia, digamos, tuvieron ciertas características en particular, pero lo relevante en este sentido es que la generación perdida, a diferencia de las tradiciones literarias previas, comparten la característica típica de la primera posguerra de ser pesimistas, de tener mucha desesperanza, de tener una visión del futuro temerosa, de insistir con disfrutar el presente, justamente porque el futuro es incierto. Todas, digamos, novedades de alguna manera que la guerra mundial ayudó a poner en el tapete. No quiere decir que antes no existiesen estas inquietudes, pero la Primera Guerra Mundial las expone o acelera, digamos, su exposición. Bueno, las fuentes que vamos a trabajar son
La primera novela de Faulkner, que se llamó La paga de los soldados, es de 1926. Del mismo año, Fiesta, de Hemingway. Y la segunda novela de Scott Fitzgerald, vamos a trabajar, que fue publicada en 1922, que se llama Hermosos y Malditos. Estas novelas fueron seleccionadas por nosotras porque, bueno, por su fecha de publicación, por supuesto, y por lo que explicamos recién, y además porque comparten los protagonistas de estas historias ciertas preocupaciones y ciertas experiencias que se vinculan directamente con la experiencia en la Primera Guerra Mundial. Y al mismo tiempo son protagonistas que tienen, relaciones muy intensas con mujeres. Ahora voy a decir por qué menciono esto. Y luego de sus actividades militares se reinsertan en sus grupos de pertenencia, y aparecen ciertos conflictos en común que nos permiten analizar justamente eso. ¿Por qué lo menciono? Los ejes que vamos a analizar en cada una de las novelas van a ser tres. En primer lugar, luego de presentar a cada uno de los autores y un resumen breve de cada una de las novelas, vamos, como decía recién, a trabajar tres ejes. En primer lugar, ¿qué se presenta en cada una de las historias en relación con el rol de la masculinidad? ¿Por qué elegimos esta categoría? Porque luego de la Primera Guerra Mundial y en la década del 20, este es uno de los cambios culturales más marcados, que tienen que ver con la expectativa que había alrededor de un varón. Luego de la Primera Guerra Mundial vamos a observar que en distintos sectores de la sociedad estadounidense comienza a ser cuestionada esta idea de que la guerra masculiniza, de que la guerra otorga valentía, otorga prestigio. Y vamos a ver, cómo esto se manifiesta en las novelas. Qué sucede con lo militar y lo masculino, cómo entran en conflicto, digamos, esas categorías. Luego vamos a trabajar como otro eje transversal a las tres novelas, el rol femenino. ¿Qué sucede con la mujer en esta? ¿Qué sucede con esto que se llamaba en este periodo la nueva mujer? Y qué expectativas propias y ajenas hay alrededor de las mujeres y cómo las protagonistas femeninas se mueven en estas novelas en función a eso. También es un tema muy importante porque en la década del 20 la mujer en Estados Unidos, y en otras partes de Occidente también, va a cambiar su rol y va a cambiar también su modo de ver el mundo y sus comportamientos y su forma de presentarse, especialmente las jóvenes. No todas, por supuesto, pero sí hay muchas mujeres que liberan, digamos, sus comportamientos, que se incorporan al mercado laboral. En Estados Unidos, de hecho, en este periodo se concreta el voto femenino. Y además, como decía recién, tienen prácticas como, por ejemplo, salir, fumar, beber, libertades sexuales, que hasta ese momento eran muy mal vistas. Eran muy mal vistas por esto que en el trabajo vamos a definir como moral burguesa, que no definí antes, que tiene que ver con una forma de entender el mundo conservadora, ¿no? Digamos, para sintetizarlo en este video, pero es mucho más extensa la definición. Y finalmente otro de los ejes que vamos a trabajar en este trabajo es la manera en la cual los protagonistas masculinos que acudieron al entrenamiento militar o a la guerra se reinsertan en su grupo de pertenencia, en cada una de sus sociedades. Cabe destacar que la elección de los autores también tuvo que ver con que cada uno de ellos aborda una realidad de Estados Unidos distinta. En el caso de Faulkner, el escenario es el sur. Los estados del sur en Estados Unidos tienen ciertas particularidades.
La novela de Scott Fitzgerald transcurre en el norte rico de Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y en el caso de Hemingway, su novela Fiesta transcurre en París, porque muchos estadounidenses vivieron en la década del 20 en París. Era muy habitual, fue muy habitual. Bueno, volviendo, decía entonces que el último eje va a tener que ver con la reinserción, con la manera en la cual se reinsertan estos veteranos a la vida cotidiana. Y vamos a percibir un choque muy fuerte entre la imagen que se había construido y expandido del héroe de guerra, que se esperaba que sea, como decíamos hace un rato, viril, valiente, glorioso. O sea, se esperaba un regreso glorioso, y lo que volvió fueron jóvenes, heridos, que acá en el trabajo lo llamamos huella de guerra, ¿no? Digamos, heridos físicamente. En el caso de la novela de Hemingway, el protagonista vuelve impotente, que también tiene una carga simbólica muy fuerte. En el caso de la novela de Scott Fitzgerald, vuelve con graves problemas psicológicos. En la novela restante también el veterano vuelve totalmente fuera de sí y con la cara destrozada. Hay una colisión entre lo que se suponía que era ir a la guerra y lo que efectivamente fue. Y lo que intentamos analizar en este apartado es ver cómo se produce este impacto en los veteranos y también en los que quedaron, ¿no? Digamos, en los que los recibieron. Se me hizo súper largo el video. Esta es la brevísima presentación, seguimos en proceso, así que ojalá que les haya resultado interesante. Chau, chau.